Hola, muy buenas noches, jóvenes caficultores, productores, gente bonita que nos ven de diferentes partes del mundo, gente que nos ve de este hermoso país de Honduras. Es un gusto para mí estar el día de hoy con ustedes. Me presento, mi nombre es Cibele Bobadilla. Voy a estar en esta tarde moderando la clase que va a impartir el ingeniero Julio Hernández y les voy a leer rápidamente unos tips que vamos a seguir antes de comenzar la clase. Para empezar, conéctense a una buena conexión, ¿verdad? Para que no tengan dificultad en medio de la clase o que se les vaya a quedar para la clase o conectada a la pantalla. Tratemos de estar conectados por lo menos 5 minutos antes de iniciar la clase. Apaguen su cámara, cierren el micrófono también antes de ingresar. Levanten la mano para participar, pero ya al final de la clase se les da una participación en vivo. Guarden, anoten todas esas preguntas que van a surgir a través de la clase que va a impartir el ingeniero el día de hoy. La clase que va a impartir el ingeniero Julio son prácticas culturales en el cultivo de café. Ingeniero Julio, le dejamos aquí, la audiencia es toda suya. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta clase. Muchas gracias, ingeniera Cibeles, y bueno, a ustedes también, ¿verdad?, por estar presentes día con día en Jóvenes Caficultores. Vamos a darle un seguimiento a este curso, ABC del Café, un curso que fue pensado para llevar de forma simple, ¿verdad?, práctica, todas esas prácticas, ¿verdad?, básicas que se llevan a cabo día con día en las fincas de café. Entonces, hoy vamos a hacer un seguimiento de lo que es el curso para que ustedes puedan ir valorando, ¿verdad?, todas las actividades que se llevan en campo. Así que vamos a tratar de hacer una calendarización de todo el trabajo que ustedes llevan año con año en sus fincas, y para aquellas personas pues, que no tienen fincas, que simplemente entran porque consideran que la información es valiosa para ustedes, para su universidad, para su colegio. Bueno, excelente. Vamos a tratar de presentar la información necesaria para que ustedes la pongan en práctica. Como les decía la ingeniero Cibele, pues mi nombre es Julio Hernández, 3310-5770 es mi número de teléfono, jhernandez@honducafeproyectos.com es mi correo, por si de repente quieren enviarnos alguna información, ¿verdad?, que ustedes han hecho en sus fincas, o quieren alguna consulta con nosotros, pues estamos 24/7 para ustedes. Ya saben, pueden escribirnos al WhatsApp y nosotros estamos ahí para contestarles. Vamos a darle inicio a la clase. El tema de hoy es prácticas culturales del cultivo de café. Muy bien. Primero quiero dejar claro los objetivos de la clase, conocer las diferentes prácticas básicas del cultivo de café. Como segundo objetivo, conocer, según calendario, las etapas fenológicas del cultivo de café para su manejo agronómico. Y número 3, ajustar las actividades de control integrado de plagas y enfermedades según su epidemiología. Creo yo que de todas estas prácticas, una de las más importantes y donde se cometen muchos errores es en este tercer objetivo. Vamos a tratar de llevarlos a ustedes por un par de gráficas anuales, ¿verdad?, para que entendamos cuál es el punto clave de un control químico, biológico o un manejo integrado, ¿verdad? Pero cuál es el objetivo clave en ese control y cuál es el momento clave. Porque una cosa es que nosotros hagamos una aplicación, pero otra cosa es que sea efectiva, ¿no? Porque a veces no es efectiva y vamos a ver por qué. Muy bien, prácticas culturales, un concepto que me encontré y me gustó muchísimo. Hay muchos otros, pero este me gustó, dice, se refiere al amplio grupo de técnicas u opciones de manejo que pueden ser manipuladas por productores agrícolas para lograr sus objetivos de producción. Quiero iniciar mostrándoles una pequeña imagen acá.
Me comenta, por favor, si se logra ver bien la diapositiva. ¿Sí? Ok, vamos a ver. Muy bien. Bueno, vamos a entrar a conocer un poco acerca de los diferentes continentes donde se encuentran el cinturón del café. No sé si ustedes ya conocían, ¿verdad? Lo que es esta imagen. Está en internet, hay diferentes imágenes de ella para que podamos entender un poco acerca de lo que es el cinturón del café. Es una zona donde se encuentran todas las condiciones de altitud de suelo y condiciones climáticas para que se desarrolle el cultivo de café. Esta se encuentra entre el trópico de Cáncer y trópico de Capricornio. Ustedes pueden verlo aquí, ¿verdad? Tiene todas las condiciones de suelo. Dice, los cafetos prefieren un suelo rico en minerales, húmedos y con una amplia variedad de vegetación que brinda buena sombra. Altitud, la altura que requiere el cafeto para dar fruto es de entre 800 y 2100 metros sobre el nivel del mar. Y condiciones climatológicas que ustedes ya conocen, ¿verdad? Que anda alrededor de los 1200 a 1500 milímetros de lluvia al año. Una temperatura que ronda entre los 16 y 22 grados centígrados. Altitudes desde 700 hasta 2000 metros sobre el nivel del mar. En Honduras tenemos cafés que andan ahí. De repente, ahorita les voy a enseñar unas imágenes de algunas variedades que se adaptan muy bien a esas alturas, ¿verdad? Tenemos aquí el continente americano, tenemos el continente africano y el continente asiático. Tenemos diferentes países en este grupo de continentes que acabo de mencionar para que ustedes sepan que estamos en un lugar privilegiado y precisamente por eso tenemos la oportunidad de sembrar un cultivo tan maravilloso como el café. Así que siéntase dichoso usted si pertenece a cualquiera de estos países, ¿verdad? Colombia, Venezuela, todo lo que es Suramérica, Centroamérica, ¿verdad? Parte de México también. Y pues por acá tenemos a África, por acá tenemos África, aquí tenemos a Asia, el continente asiático, que ahí tenemos India, China. Hay muchos otros países también que producen café. Por acá tenemos Kenia y muchos otros países en el continente africano, ¿verdad? Que de repente es importante que los vayamos conociendo para que vayamos viendo que también hay avances que van surgiendo en estos lugares, ¿verdad? Muy bien, tenemos algunas variedades de café por acá que se manejan mucho en Honduras. Tenemos lo que es algunas variedades arábicas como la típica, el Borbón, Caturra, Pacas, Villasarchi, Catuaí. Tenemos algunos catimores como el Icafé, como el Empira, el Parainema. Estas dos variedades que están acá son variedades mejoradas, ¿sí? Son variedades que se han mezclado entre el Caturra más el híbrido de Timor para generar resistencia contra lo que es la enfermedad de la roya. Y tenemos también el Parainema, que es una mezcla entre el Caturra y el Villasarchi. Surgió pues este Parainema, que es nema de nemato, o sea que también es una planta que resiste o tolera. Es resistente, la verdad que es resistente, no tanto así como tolerante, sino que es resistente porque el nemato no logra penetrar la raíz, principalmente el meloidogine, que es el nemato agallador. También ahí está Platilenchus, Rhodopulus, Globodera y muchos otros nematodos, pero precisamente esta variedad de café tiene esa peculiaridad que el nemato no la afecta. Su desarrollo se da en altitudes de siembra desde 700 a 1650 metros sobre el nivel del mar. El Empira entre 1000 y 1800, el Café 90 entre 1000 y 1800, el Empira desde 700 hasta 1450. Esta es una imagen tomada de un manual técnico de iCafé, ¿verdad? Que es un manual que ustedes pueden obtener fácilmente, ¿verdad? Pueden buscarse a cualquiera de las oficinas de iCafé y ellos se lo van a hacer llegar. Creo que en físico también tiene un costo, pero vale la pena realmente tener un manual de esto, ¿no? Que es sobre caficultura sostenible. Y pues las variedades de taza, como las que les mencioné anteriormente, los arábicos que se encuentran aquí. Otra cosa importante también es su rendimiento, si es bajo, medio, alto. El rendimiento siempre va a ir en función del trabajo que se esté realizando en campo, si usted está haciendo un buen o un mal manejo de tejidos, un buen o un mal manejo de plagas, enfermedades, un buen o un mal manejo de nutrición. Aunque la genética tienda a generar una X
producción, póngale 25 quintales oro por manzana, pero si usted no está nutriendo bien su cafetal, lo más seguro es que no va a tener un rendimiento agradable para usted, ¿verdad? No va a ser rentable. Partiendo de ese conjunto de ideas, quisiera iniciar mencionando, como dice el tema, prácticas culturales en el cultivo de café. Y el curso es el ABC del café o prácticas básicas en el cultivo de café. No vamos a profundizar acá en temas científicos, temas de bioquímica, tal vez temas de fisiología. Vamos a hablar muy poco de eso. La compañera Cibeles Bobadilla nos estuvo enseñando antier, ¿verdad? En la clase de selección de semilla y preparación de viveros, cómo se debe seleccionar una semilla. Espero que les haya quedado claro. Cuando una clase no les quede clara, lo ideal es que ustedes regresen a ver el video. Quedan grabados en YouTube. Ustedes pueden entrar a YouTube, ver el video y retomar cualquier información que a ustedes les haga falta. Muy bien. Una semilla buena y una semilla mala. ¿Qué más les puedo decir? Una imagen vale más que 1000 palabras, ¿sí? Tenemos una semilla uniforme, aquí, y acá tenemos una semilla desuniforme, una ranura, bueno, recta, podríamos llamar, aunque en realidad el arábico la ranura no es tan recta, pero en este caso, si la comparamos con esta que está acá, tan desuniforme, podríamos tomarla como una ranura recta. Deformidad completamente en estos granos que se encuentran acá. Estos granos son más uniformes y también son granos de un tamaño más considerable. ¿Por qué? Porque obtuvieron toda la nutrición necesaria para su desarrollo. Muy bien, partimos a un vivero que tenemos a la par, ¿sí? Una vez seleccionada la semilla, hacemos el semillero, posteriormente pasa a la etapa de vivero y posteriormente pasamos al lugar definitivo, a la siembra en el lugar definitivo de esta planta que se desarrolló en vivero. Puntos. Selección de la variedad. Número 2, calidad de semilla. Número 3, tiempo de trasplante. ¿Cuánto tiempo es el trasplante? ¿Cuánto es el tiempo que debe de llevar esa planta en el semillero para llevarla al vivero? Bueno, muy fácil. La ingeniero Bobadilla nos estuvo explicando, ¿verdad? Que anda alrededor de 45 a 60 días. Y una vez que nosotros miramos que esa semilla que germinó, que generó el hipocotilo, que es el pequeño tallito, ¿va? Que se formó, la radícula, porque no se llama raíz al inicio, se llama radícula, y luego surgen sus hojas falsas o cotiledones, ese es el momento oportuno para hacer el trasplante. Siempre les recomiendo que hagan un pequeño riego un día antes para que ese sustrato se encuentre en las condiciones ideales para no dañar el sistema radicular de esa plántula que está en desarrollo. Otro punto importante también, ¿verdad? Es tomar en cuenta que el sustrato que se debe manejar es un sustrato que debe ser con buena permeabilidad, un sustrato que no va a generar una humedad, ¿sí? Porque si nosotros tenemos un sustrato, por ejemplo, como un suelo pesado, lo que vamos a hacer es una acumulación de agua y un desarrollo de microorganismos que normalmente son patógenos, es el dumping o el mal de tayuelo, que ahí incluye hongos como Fusarium, Rhizoctonia, Phytium, y bueno, estos hongos al final ustedes ya conocen esos daños de mal de tayuelo en el curso largo, en el tema de enfermedades del café, yo les explico bien puntual hasta qué productos se pueden utilizar. En este caso, solo decirles que tengamos cuidado siempre con un sustrato, desinfectarlo muy bien o hacer una aplicación de algún producto, ¿verdad? Una vez sembrada la semilla, o hacer aplicaciones de tricoderma, o también prácticas culturales como de repente tomar agua en un galón de agua caliente, aplicarlo en 1 metro cuadrado de arena para eliminar todos estos patógenos. Todas estas prácticas son válidas, son importantes, son necesarias. ¿Y por qué hacemos un semillero? Bueno, hacemos un semillero para seleccionar esa planta. Usted puede llevar la semilla directamente a la bolsa, claro que sí, pero usted está incrementando costos y está incrementando el error, porque la mayor parte de veces no se puede controlar muy bien una bolsa, una semilla, una bolsa. Entonces, controlémosla en el semillero, démosle un espacio de desarrollo, un sustrato, ¿verdad? Que tenga buena lixiviación de humedad, en este caso que no haya acumulación de agua, como es un sustrato suelto o liviano como la arena, y de esa forma nosotros podamos llevar una planta con buen desarrollo a esa bolsa.
no estarle dando un manejo en el vivero, porque al final se vuelve costoso y difícil. Al final no logramos sacar el porcentaje de plantas que buscamos. En el vivero tenemos un tema de nutrición. Ya la ingeniero Cibeles también les mencionaba, ¿verdad?, que una vez sembrada esa plántula, trasplantada, perdón, esa plántula, usted puede comenzar a hacer aplicaciones de fertilizantes. Ella les mencionaba colocar alrededor de unos 3 gramos, si no me equivoco, por cada una de las bolsitas. O tome una chapita, ¿verdad?, de fresco, hágala en 4 partes, una parte por cada una de las bolsas, a un distanciamiento de 3 centímetros aproximadamente del tallito, para evitar que surja una quemadura, ¿no? Porque la sal es higroscópica, entonces va a absorber el agua de la plántula y va a deshidratarla, y eso va a generar, como decía un amigo allá, una quemazón. Va a generar una quemadura, ¿va?, en ese tallito, y al final va a terminar pues causando un daño innecesario. Tenemos que darle unos 3 centímetros de distancia. Puede volver a hacer una aplicación a los 30 días y así sucesivamente. Según vea viendo el desarrollo, puede hacerlo a los 60 días después de la primera aplicación y a los 120 días después de la segunda aplicación. Eso queda a desarrollo de la planta. Hay plantas que se desarrollan más rápido dependiendo de la altura, del manejo también, dependiendo de la bolsa. Por ejemplo, las bolsas que se utilizan normalmente son bolsas de 6x8, pero usted tiene una bolsa de 7x8, puede tener más tiempo la planta en esa bolsa. Anda alrededor de 4 meses a 6 meses el manejo en el vivero. De 4 a 6 meses. Tengamos bien claro eso. Voy a presentarles una tablita en Excel para que ustedes vean el por qué manejar el tema del tiempo, ¿cierto? Ya vimos el tema de las enfermedades. Yo les recomiendo que una vez que hagan ustedes el trasplante, ¿verdad?, de esa plántula que se desarrolla en el semillero, que ya tiene sus cotiledones, lleven esa plántula, revisen la raíz. Si tiene más de 15 centímetros, hagan un corte de 3 centímetros para evitar que genere cola de chanchito, decía la compañera Cibeles, ¿verdad? Esa famosa cola de cochino, y quitemos ese exceso de raíz para evitar que se nos vaya a atrofiar ese sistema radicular. Tengamos esas plántulas, sumerjámoslas, si es posible, en una mezcla de agua con un producto fungicida. Puede ser Prevalor, que es un fusetil de aluminio más Propomacar. Buenísimo, es un productazo. Usted lo coloca, protege la raíz y luego lo lleva a la bolsa para que esté el tiempo prudente en esa bolsa y pues, se pueda desarrollar muy bien una plántula que va a crecer vigorosamente, ¿sí? La sombra, según el manual de agricultura sostenible, el manual de caficultura sostenible, perdón, de Elicafé, dice que debemos de mantener un 50% de sombra en el vivero. Yo considero que así debe ser, porque si tenemos un exceso de sombra vamos a generar también problemas de enfermedades. Existen muchas probabilidades de que surja eso. La otra, no vamos a tener la energía lumínica suficiente, o sea, la cantidad de luz solar que necesita la planta para hacer su proceso fotosintético. Ya sabemos que la planta de café es de fotosíntesis lenta, es una planta C3, ¿verdad? Entonces, bueno, tipo C3, o sea, su mecanismo fisiológico es lento, es tipo C3. Así se determina técnicamente. Entonces, nosotros dejamos una sombra al 50% y con eso también evitamos tener problemas de Cercospora coffeicola, que es la famosa mancha de hierro, ¿no? La mancha de hierro es una de las enfermedades que genera bastante daño en etapa de vivero y es por exceso de sol. Lo que pasa es que ese hongo coloca una enzima sobre la célula de la hoja. Esa enzima se llama cercosporina. Entonces, cuando viene la luz del sol, toca la célula, se activa, es fotosensible, entonces se activa y comienza a generar el daño característico de la famosa mancha de hierro. Y bueno, ya en el lugar definitivo, tipos de suelo, ¿verdad? Es necesario identificar el tipo de suelo. Ustedes ya saben que el suelo ideal para el café es un suelo franco, que es un suelo que está determinado por partículas tanto arcillosas como de arena, y en el triángulo textural se explica muy bien el punto del suelo franco. Indica exactamente que es un suelo que va a tener la aireación suficiente para la demanda de la raíz del café, la humedad suficiente para la demanda de la raíz del café, y así sucesivamente, todas esas condiciones que van a permitir que la raíz se desarrolle muy bien.
¿Cuánto es el tiempo que debo de llevar desde el vivero hasta el lugar definitivo? Va a andar de 4 a 6 meses. No perdamos de vista los puntos importantes. La columna vertebral de lo que estoy enseñando hoy básicamente son prácticas culturales, o sea, cuestiones, el ABC es lo práctico, lo sencillo, ¿verdad? Hacer el semillero, vamos a andar alrededor de 2 meses, 60 días, pero ya sabemos que el punto es cuando surgen los cotiledones, las hojitas falsas. Entonces, pasamos al vivero. En el vivero puede durar de 4 a 6 meses y pasamos al lugar definitivo. ¿Por qué creen ustedes, verdad, que es importante tomar en cuenta este periodo de tiempo y cómo lo debemos enmarcar en un calendario? Ahorita se los voy a mostrar. Muy bien, tipo de suelo, ya hablamos, la altura, ya con la variedad nosotros determinamos qué altura, ya les mostré ahí que hay variedades que van desde 700 hasta los 1400 metros, otras variedades requieren un poco más de altura. Estas son algunas prácticas, desarrollos técnicos que se han hecho en campo y se ha logrado determinar que esas son las alturas, ¿no? Condiciones, pues sí, condiciones de humedad, de pluviosidad o de lluvia de la zona. Si es una zona que es seca totalmente, no cae una gota de agua en todo el año, ¿para qué va a sembrar café ahí? Es un desierto. Entonces tenemos que tener cuidado, primero, con la zona que vamos a utilizar y las condiciones pues físico-químicas del suelo. Más adelante van a ver un poco acerca de eso. Quiero mostrarles aquí, ya que entramos a ese tema, ¿verdad? De cuestiones físico-químicas y todo eso. Vamos a entender algo importante acá. A la hora de seleccionar el semillero, en este cronograma, para una zona que anda desde 1000 hasta los 1000 metros, 1400 metros sobre el nivel del mar, nosotros asumimos aquí, porque con esto del cambio climático, ¿verdad? Han cambiado muchas cosas, pero nosotros asumimos aquí que se terminó de cosechar a finales de diciembre o a principios de enero. Entonces, según este calendario, nosotros deberíamos de estar utilizando la semilla de esa cosecha o comprando una semilla certificada, que sería lo ideal, ¿verdad? Para hacer el semillero ya en el mes de febrero, ¿sí? Ese semillero que nosotros vamos a hacer en el mes de febrero, que se va a tardar alrededor, a inicios de febrero, que se va a tardar alrededor de 2 meses, es para trasplantarlo ya en el mes de marzo, ¿sí? Este ya es para el mes de abril y este otro pues ya es para el otro mes que sería en mayo. No sé si me explico ahí, espero que haya quedado claro. El semillero es para que nosotros podamos ir calendarizando. O sea, este calendario es para que nosotros sepamos el momento de colocar la semilla, el momento en que la semilla sale, y al final de todo ese camino es para que nosotros podamos llevar la planta al lugar definitivo en el periodo de la lluvia. Si yo hago un semillero en febrero, yo voy a hacer el vivero ya en el mes de marzo, 45 a 60 días después de que de sembrar la semilla. Posteriormente, voy a andar alrededor de 4 meses a 6 meses, ¿verdad? Para sacar esa planta, y esa planta va a ir al lugar definitivo más o menos en septiembre. Entonces, ¿qué dice el Manual de Caficultura Sostenible de ICAFE? Dice que se debe de estimar 8 meses, hacer los semilleros 8 meses antes de llevar esa planta al lugar definitivo, buscando el periodo de lluvia. Entonces tenemos aquí enero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 para los que empezaron en enero. Para los que empezaron en febrero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 en septiembre. Entonces debemos estimar alrededor de 8 meses, que son 2 meses de semillero y 6 meses de vivero, para nosotros llevar esa planta en septiembre, octubre, que es normalmente donde comienza el periodo de lluvia y la planta no vaya a tener un problema de estrés por falta de humedad, o hipoxia radicular, pues que por problemas de oxígeno debido a exceso de lluvia. Espero haya quedado claro esa primera etapa, ¿verdad? La preparación y manejo del vivero también. Es importante tomar en cuenta todos esos detalles de la calendarización para que no tengamos después problemas. La siembra al campo definitivo, la regulación de sombra. Yo siempre les he comentado que cuando nosotros hacemos un manejo de tejido, debemos hacerlo en un periodo seco. Que si nosotros hacemos un manejo de tejido en un periodo de humedad, vamos a tener un problema fitosanitario, ¿no? En este caso, en la regulación de sombra, no estoy hablando de poda del café, estoy hablando de regulación de sombra, eso no importa. Pero sí es importante tomar en cuenta
que el periodo indicado para poder hacer una regulación de sombra es después de la cosecha y antes del inicio de los botones florales o de la floración, preantesis, ¿verdad? Y antesis, que ya sería la apertura de la flor. Es importante hacerlo en ese periodo, antes de la floración y después de la cosecha. ¿Por qué cree usted? Porque si usted tiene sombra y tiene, no sé, un 80% de sombra, que seguramente tiene lleno de ojo gallo ahí por exceso de sombra, así nosotros hacemos la poda, ¿verdad?, de toda esa sombra y evitamos dañar las bandolas que están cargadas de fruto o que están cargadas de flor y vamos a afectar la otra cosecha. Entonces ese periodo debe ser después de la cosecha, antes de la floración. Muy bien, ya en la poda del café, dice la página 237 del Manual de Caficultura Sostenible de café que la poda debe realizarse en verano, que normalmente es entre marzo y el mes de abril. ¿Por qué razón? Porque si nosotros hacemos una poda en el periodo de lluvia, nosotros vamos a tener serios problemas fungosos, ¿sí? Entonces, tome en cuenta eso para que después no se le vengan otros problemas ahí de antracnosis o cualquier otra enfermedad, ¿verdad?, que le vaya a terminar afectando su finca de café. Muy bien, ya vimos el tema de manejo de tejidos, ya vimos el tema de vivero, de semillero, de llevar la planta directamente al lugar definitivo, ¿verdad?, ¿qué se debe hacer? Ahora quiero que miremos un tema acá importante sobre el muestreo y análisis de suelo. Ayer estuvieron viendo algunos temas sobre selección del terreno. Es importante que tomemos en cuenta hacer un análisis de suelo. Si nosotros no hacemos un análisis de suelo, no vamos a llegar a tener los rendimientos que deberíamos tener, ¿sí? ¿Cómo se hace un análisis de suelo? Primeramente, el análisis de suelo, según el calendario, se debe realizar, ¿verdad? La primera fertilización 60 días después de floración. Y si la primera fertilización es 60 días después de floración, yo debo de tener ese análisis de suelo con el que voy a generar ese plan de fertilización por lo menos unos 20 días antes. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir eso? Que si yo voy a fertilizar, ¿verdad?, mi finca, yo debo mandar esa muestra de suelo por lo menos unos 20, 30 días antes, porque el laboratorio se tarda alrededor de 20 a 25 días para entregar ese análisis de suelo. Ese es el periodo de tiempo que lleva. ¿Cómo se saca la muestra? Bueno, usted se va a ir a la planta de café, va a revisar el área de goteo, ¿verdad?, o donde terminan las bandolas. Más o menos ese es el área donde se desarrollan las raíces. Las raíces del café son más horizontales que verticales. Hay una imagen que yo siempre presento en la clase de nutrición del cafetal donde se mira el desarrollo de la raíz que anda alrededor de 105 centímetros de radio, 105 centímetros, y la raíz de anclaje y raíz pivotante y las raíces que van hacia abajo, ¿verdad?, de forma vertical, son raíces que llevan alrededor de 50 centímetros. Es decir, que horizontalmente la raíz anda alrededor de un doble del tamaño de la profundidad. Por lo tanto, nosotros tenemos que enfocarnos en esos puntos donde la raíz termina, porque son las zonas de mayor actividad, le dicen raíces comelonas, ¿no?, porque es la zona pilífera donde hay más pelos absorbentes. Por eso se les dice, no usen azadón, van a dañar el sistema radicular de la planta. Usen su machete y su palo, pero más adelantito les voy a mencionar algo según la calendarización. Tomamos el muestreo de suelo, 16 muestras por manzana. Normalmente yo hablo de unidad productiva, a mí no me gusta hablar mucho de área, porque digamos, si yo tengo una manzana de terreno, 7,000 metros cuadrados, pero la mitad de esa manzana es un suelo arcilloso y la otra mitad es un suelo arenoso, o de repente tengo un suelo rojo acá y allá tengo un suelo negro, es posible de que sea muy distinto químicamente, entonces eso me va a afectar a la hora de sacar el análisis de suelo y nosotros ocupamos una zona que sea lo más homogénea posible, pero si su manzana es uniforme, ¿verdad?, tiene la misma coloración de suelo, es una zona que está bien uniforme, entonces nosotros tomamos esa muestra representativa de alrededor de 16 muestras por manzana, 16 submuestras por manzana, que son alrededor de una submuestra por cada tarea. ¿Cómo se realiza? Bueno, se introduce un palín, ¿verdad?
dentro de lo que es el suelo, unos 30 centímetros, y usted hace un corte, como pueden observar. En esta parte voy a colocar el puntero. Momento. Muy bien. Podemos colocar aquí, podemos observar, introducimos la pala, ¿no? Sacamos la submuestra y posteriormente hacemos un corte, unos 20 centímetros para un lado, 20 centímetros para el otro, y luego tenemos aquí un promedio de unos 30 centímetros más o menos de suelo. Los introducimos en el balde y así sacamos las 16 muestras. ¿Qué hacemos con esa submuestra? Nosotros esa submuestra la vamos a mezclar en el balde, ¿verdad? Procuremos utilizar guantes o una bolsa para no contaminarlas, y luego vamos a sacar 1 libra o 2 libras de ese suelo. Lo vamos a rotular con el nombre de la finca, el nombre del productor, la variedad de café, etcétera. Todos los datos informativos que piden en el laboratorio se mandan al laboratorio, y luego el laboratorio pues va a enviarle a usted el resultado de cómo está su suelo. Partiendo de ahí, nosotros podemos tomar decisiones. El análisis de suelo es una radiografía. ¿Cuánto cuesta un análisis de suelo, ingeniero? Eso es fácil. El análisis de suelo en Honduras, que los hace la FIA, hace también ICAFE, también hace análisis de suelo Zamorano y otros laboratorios, anda alrededor de, bueno, la FIA anda alrededor de 750, un análisis normal. Si incluye un elemento como boro, anda alrededor de 1100. Cuando hablo de análisis normales, que lleva todos los macro y la mayor parte de micro elementos. Lo que pasa es que hay algunos que no los colocan en ese paquete, ¿verdad? Porque ocupan otros reactivos que son más caros. En el caso del boro se tiene que hacer aparte, que lleve por lo menos el pH, la acidez intercambiable, el porcentaje de materia orgánica. Y con eso usted ya tiene una radiografía, se lo manda al especialista agrícola y esa persona le tiene que diseñar un análisis, un plan de fertilización. Muy bien, vamos a tratar de entrar de nuevo aquí al calendario, y nos dice el calendario, ¿cuándo se hace el análisis de suelo? Bueno, la página 137 del Manual de Caficultura Sostenible nos dice que se debe hacer la primera fertilización 60 días después de floración. Si ustedes miran acá, yo tengo lo que es el registro de floración. Inicia la floración más importante para este calendario de este productor, ¿verdad? Supongamos que se llama Juan Pérez. Juan Pérez tuvo su mejor fertilización el 3 de abril, ¿sí? Su mejor fertilización, y ya está en antesis, ya está una flor abierta. Entonces él tiene que contar 60 días, 30 días, 60 días para hacer su primera fertilización, porque la floración inició el 3 de abril, entonces tenemos que estar fertilizando 60 días después. Entonces en este periodo de mayo yo hago mi análisis de suelo y yo tomo una decisión. Primero, verifico si es necesario hacer una enmienda, aplicación de enmienda. Si es un suelo demasiado alcalino, pues vamos a utilizar un sulfato de calcio, que es un yeso, es una enmienda agrícola, o pues para ser más económico, usted puede estar utilizando fuentes que sean más acidificantes, como en el caso de la urea. Es una fuente de fertilizante que tiene una reacción ácida. Puede utilizar pulpa de café, claro que sí, la pulpa también va a generar hidrógeno al suelo y eso va a generar que se desarrolle un pH más ácido, ¿verdad? Va a ir bajando el pH, si estamos hablando de un suelo alcalino. Entonces, este material vegetal que nosotros vamos a incorporar, o un material de origen animal, no importa, nos va a permitir tener cantidades de ácidos húmicos y fúlbicos en el suelo, o sea, capacidad de intercambio catiónico, mejores condiciones en el suelo, tanto físicas como químicas, y le va a permitir a usted, ¿verdad?, mejorar el tema del pH. Ahora bien, una vez que yo tomo la decisión de hacer la aplicación de enmienda, yo debo tomar en cuenta que la enmienda se debe realizar en la temporada de lluvia. Por ejemplo, si voy a aplicar una cal, ya sea dolomítica, un carbonato de calcio, hidróxido de calcio, óxido de calcio, cualquiera de esas fuentes de enmienda, yo debo tomar en cuenta que la cal no va a reaccionar en el suelo si no hay lluvia. Es necesario la lluvia. Voy a volver a mencionarlo porque para aquellos que de repente no llevan el hilo. Primero, debo tomar en cuenta la floración. Si este productor tuvo su floración más importante, que cuando está el café en apogeo, usted puede mirar la flor blanca, abierta, bonita, aquel aroma hermoso, rico dentro de la finca. Entonces, usted va a tomar desde el 3 de abril y 60 días después debe hacer su primera fertilización. Pero no puede hacer la fertilización si primero no hace la enmienda, en caso que se necesite, y no va a saber si se necesita si no hace el análisis de suelo.
Por lo tanto, esto debe ser importante, mantener el análisis de suelo para poder hacer la enmienda y luego poder fertilizar. El calendario aquí concatenó directamente con el periodo de lluvia, ¿no? Que es en el periodo de mayo. Normalmente en mayo tenemos las lluvias en nuestro país. Esperemos que el cambio climático no sea afectado, porque a veces las lluvias que iban a caer en mayo caen en otra zona, ahora ya no se sabe muy bien. Es un poco complicado tener un control sobre esas cosas. Normalmente no se puede, pero por lo menos hasta ahorita, ¿verdad? Se ha podido conservar. Esperemos que el cambio climático vaya disminuyendo según nosotros vayamos mejorando como personas en este mundo y vayamos disminuyendo ese problema y se vayan manteniendo siempre las estaciones. El análisis de suelo, luego la enmienda y luego la fertilización. Muy bien. Si no hay agua, no reacciona la cal. La cal llega al suelo, cae la lluvia, esa lluvia reacciona con esa cal, forma algunos compuestos conocidos como carbonatos. Los carbonatos en el suelo generan OHs, ¿verdad? Que son hidroxilos. Esos OH reaccionan con el hidrógeno, que es el que genera la acidez del suelo. Ustedes saben que el pH es concentración de hidrógeno. A menor concentración de hidrógeno es más alcalino y a mayor concentración de hidrógeno es más ácido el suelo. Entonces, ese OH reacciona con el hidrógeno del suelo y forma moléculas de agua, elevando el pH. O sea, se van desapareciendo todos esos hidrógenos y entonces él va elevándose. Y también pues va haciendo que el aluminio, que es otro elemento fastidioso en el suelo, en pH ácido, vaya estando inmóvil y no afecta el sistema radicular ni los elementos que están ahí. Análisis de suelo, ¿verdad? Enmienda, aplicación de enmienda, y luego el plan de fertilización o aplicación de fertilizantes convencionales, ¿no? Puede ser convencionales, si usted quiere un plan de fertilización orgánico, perfecto, también no hay problema, lo que es más caro. Fertilizante edáfico, digamos mejor, ¿verdad? 60 días después de floración. Fertilización, segunda fertilización, 60 días después de la primera, ¿verdad? Y la tercera fertilización, 120 días después de la segunda. Muy bien, yo tengo un análisis, un plan de fertilización acá en mi presentación. Primero voy a terminar con esto acá, con incorporación de materia orgánica. Yo la coloqué en este mismo mes de mayo para que estuviera alineado con la fertilización edáfica debido al tema del costo, ¿no? Pero usted puede aplicar materia orgánica cuando usted quiera, eso no es ningún problema. Lo único que le va a generar de repente más costo estar haciendo aplicaciones, y aquí aprovecha para hacer una sola aplicación. Les voy a enseñar un plan de fertilización que tengo por aquí. Aquí está el análisis de suelo. Este es un análisis de suelo de la FIA. Quité ahí pues el cultivo y el nombre de los productores para, porque son cuestiones personales, ¿verdad? De ellos, pero sí es importante que ustedes miren que estos son los que nos da el análisis de suelo, ¿verdad? Materia orgánica, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre, hierro, manganeso, cobre, zinc, y todos esos elementos que usted ve ahí le indica si están medios, si están bajos, si están altos, en qué condiciones está. La persona que le interprete el análisis de suelo debe conocer muy bien lo que es la acidez intercambiable, que es la relación catiónica de los elementos, debe conocer muy bien qué es la capacidad de intercambio catiónico, que no es lo mismo capacidad de intercambio catiónico que relación catiónica entre los elementos, son cosas distintas, ¿sí? Se utilizan para poder determinar cómo están las condiciones de los elementos en el suelo. En base a esto, la persona puede generar, saber cuánta cal va a aplicar, ¿verdad? Si tiene la acidez intercambiable, digamos que es 1.3 de la acidez intercambiable, miliequivalente por 100 gramos de suelo, entonces con eso lo multiplica por un factor, que en este caso para el café es 1.5, porque es una planta medianamente tolerante a la acidez. Ese resultado se da en toneladas y eso usted lo pasa a kilogramos, ¿no? Que si sería 1.5 por 1.2, digamos, estamos hablando de 1.8 metros más o menos toneladas, lo multiplica, le da como 1.800 kilogramos. Y eso después lo multiplica por el poder neutralizante que tiene la cal, ¿verdad? Que en este caso para los carbonatos, ¿verdad? El carbonato de calcio es de 100% su poder neutralizante, entonces se dice 100 entre 100 igual a 1, multiplican 1800 por 1 y ya le da 1800 kilogramos de cal que va a necesitar para toda esa área en específico, ¿no? Esa relación es por hectárea, entonces ahí se multiplica por hectárea, usted lo divide entre el número de plantas y ya lo aplica por cada una de ellas. Esto lo pueden ver a fondo cuando estemos en la clase de nutrición del cafetal, ¿sí?
Aquí está, una planta bien encalada, mire qué bonito se ve. ¿Verdad? Es importante que ustedes tengan bien organizada su finca, aplicación de la cal, mire, alrededor del área activa del sistema radicular. No hay problema si usted lo hace en todo el área, al final el sistema radicular en la parte de abajo ya está unido, entonces usted puede hacerlo incluso por los caminos, no hay problema. Sin embargo, cuando la planta está todavía en este estado de desarrollo, ¿verdad? Que está todavía pequeña, quizás algunos ahí que ya están entrando en formación de flores, están entrando a la etapa productiva, ¿verdad? Todavía podemos hacer el encalado ahí en el comal, no importa. Yo he visto productores que lo hacen en toda la finca y al final tienen el mismo resultado. Pero para que se vea organizado, podemos hacerlo así y se mira espectacular en realidad. Háganlo, porque si usted tiene un suelo bien nutrido, pero con problemas de acidez, ese suelo no va a soltar esos nutrientes. Si la cal no llega, esos nutrientes están amarrados en el suelo por la acidez. Pero aplíquele cal y es un levante que tiene esa finca exagerado. Entonces, tómelo en cuenta, por favor, para que hagan sus prácticas. Aquí tenemos el análisis de suelo, perdón, el plan de fertilización a partir del análisis de suelo, ¿verdad? Este análisis de suelo, que es una tabla que yo hice por ahí para poder determinar los kilos de elemento, tiene una relación, una tabla en Excel que es una relación entre el análisis de suelo en partes por millón y los requerimientos del cultivo para producir una N cantidad de café, en este caso para el cultivo de café. Y entonces hace la diferencia entre lo que te dé el suelo más los requerimientos del cultivo y usted pone la diferencia, que esta sería la diferencia de lo que mira aquí en el plan de fertilización. Nitrato de calcio, sulfato de magnesio, MACA, CL, urea. Mire que aquí coloco también las fuentes orgánicas que usted las puede aplicar perfectamente. Este plan de fertilización, usted lo ve que va al mes, ¿sí? No está como dice ya 3 meses. Bueno, usted puede hacerlo al mes. La planta come todos los días. Y este va direccionado para aquellos productores que son más meticulosos, más detallistas, que el fertilizante lo aplican drenchado, ¿verdad? Mezclan el fertilizante en agua y lo van a aplicar drenchado. La planta come más rápido, come mejor y está más saludable. Aquí también incluye el costo. Es importante manejar el costo por libra de producto y al final un costo total para saber cuánto me cuesta un plan de fertilización. Muy bien. Ahora vamos a ver acá de nuevo el cronograma. Antes de entrar ahí, plantas en producción, las prácticas básicas en áreas productoras es similar año con año, esto debido a la extracción de nutrientes por la planta y al ciclo de plagas y enfermedades en el cultivo. Además del manejo de tejidos que debe realizarse cuando la fuerza productiva de la planta se ve en decaimiento. En todo caso, debemos recordar, dice, de forma estricta las siguientes actividades para tener éxito en nuestro cafetal: análisis de suelo, claro, encalado, o digamos mejor aplicación de enmienda, ¿verdad? Aplicación de enmienda según su análisis de suelo. Manejo de tejidos según necesidad del cultivo y monitoreo de plagas y enfermedades, que prontito vamos a entrar ahí. Muy bien, manejo de plagas y enfermedades. Un segundo, vamos a ver si logro entrar aquí a la... lista de Excel de nuevo. Muy bien, entonces ya partimos acerca del tema de manejo de suelo, aplicación de enmienda, fertilización, incorporación de materia orgánica al suelo, trazo de la finca, ¿verdad? Es importante tomar en cuenta que yo debo tener 1 o 2 meses antes ese suelo preparado, o quien dice el terreno preparado, mejor dicho, ¿verdad? Con la holladura, con el terreno ya definido para nosotros poder hacer la siembra. O sea, el vivero debe de salir inmediatamente, que el vivero ya está listo, usted debe llevarlo directamente ya a su lugar definitivo, pero debemos tener preparado el terreno un periodo de tiempo alrededor de 1 mes, 2 meses, porque a veces cuesta conseguir el personal para hacer el trabajo. Hay que hacer los trazos si va a decidir a hacer siembras al cuadro, al trebolillo, etcétera, 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 etcétera. O sea, todas esas decisiones al cabo de que una persona va a sembrar por primera vez se debe tomar en cuenta para no tener conflictos a la hora de la siembra y no se nos pase la planta ahí en ese vivero. Muy bien, trazos de finca, estaquillado y abollado, ¿no? Y bueno, la práctica del desije, que ustedes ya conocen muy bien.
Muy bien, vamos a ver un tema acá importante sobre el manejo de plagas y enfermedades. Quiero que lo tomemos en cuenta. Creo que por aquí. Muy bien. Manejo de plagas y enfermedades. La broca del café, que me representa esta gráfica que tengo acá arriba, las personas normalmente quieren hacer un control de la broca curativo. La broca del café tiene su momento para controlarse. Una vez que yo tengo la floración, ¿sí? Yo debo estar pensando en que después de la floración no puedo hacer un control de la broca hasta los 90 a 120 días. Si yo hago un control antes o hago un control después de los 120 días o un control antes de los 90 días, yo no voy a hacer nada sobre la broca. ¿Por qué razón? Porque la broca en ese periodo de tiempo está más susceptible. Yo veo la floración más importante, ¿sí? A partir de esa floración, 90 días después, entre 90 y 120 días, yo debo hacer un control. Si es lo que yo ando buscando, de repente hacer un control químico, biológico o botánico. Si yo hago un control químico, biológico o botánico, debe ser en este periodo de tiempo, porque la broca está en posición A o en posición B de dirección al canal, o sea, del café. Es decir, que está fuera del grano, la mitad del cuerpo del grano, pero no está totalmente adentro. Por lo tanto, el producto que se utilice va a tener un control efectivo. No voy a recomendar moléculas. Nosotros normalmente no hacemos recomendaciones de productos, principalmente nombres comerciales. Normalmente hablo de moléculas, pero en el caso del café hay un producto que se llama extracto de crisantemo, que es un botánico, no es químico, es botánico, que ha tenido muy buen control. De hecho, ustedes lo pueden probar y es muy bueno. Pero entre los 90 a 120 días después de la floración, ve la importancia de llevar un calendario de floración. Es necesario que lo tengamos en cuenta. Colocamos trampas después de la cosecha. Ustedes van a colocar trampas ahí que son atrayentes. Es un alcohol etílico que va en un difusor, que lo vende iCafé también, ¿verdad? Es una pequeña botella que se les enseña cómo partirla y hacerla. En la clase de plaga yo enseño cómo hacerlo. Se colocan 16 trampas por manzana y esas trampas, pues, lógicamente llevan un atrayente. Cuando llega la broca del café, entra en la botella y como es un mal volador, porque la broca es un coleóptero, entonces las alas son duras, alas de élitro, se queda atrapado ahí, no logra salir. Entonces usted debe estar limpiando esas trampas cada 15 días, ¿verdad? Sacando toda esa masa de café, de broca que queda ahí adentro, eliminarla, para evitar que eso genere feromonas y atraiga otras brocas de otras fincas. 16 por manzana y primero, después de la cosecha, hacer la pepena y repel. ¿Qué es eso? Bueno, es la recolección de los granos que quedaron en la cosecha y en el suelo, porque ahí también la broca va a ir a opositar y va a generar daño. Entonces se levanta todo eso, se colocan las trampas. Mire, si usted hace estas dos prácticas, generalmente no va a necesitar hacer un control químico, ¿verdad? O un control a los 90 a 120 días. ¿Cuándo lo va a hacer? Lo va a hacer cuando usted tiene un porcentaje de broca mayor al 2%. Más adelante les enseño cómo hacer un muestreo, que profundizamos más en la clase de plagas y enfermedades, pero también es válido para que usted sepa cómo determinar si tenemos o no incidencia de broca. Y abajo tenemos pues el problema de la roya, que ya conocen muy bien, la famosa roya, ¿no? Que es una enfermedad tremenda en el café, nos termina afectando muchísimo. ¿Cuándo se debe controlar? Bueno, 60 días después de la floración, protegiendo el grano en su etapa 2, que anda alrededor de los 75 a los 107 días. Es el momento donde el grano absorbe más agua, un 80% del agua, forma la mayor cantidad de sólidos solubles en él, y si ahí hay una interrupción porque perdimos mucha hoja, recuerde que debemos conservar el 70% de las hojas en el cafetal para que pueda generar fotosíntesis, translocación de carbohidratos y llenado del grano. Si nosotros tenemos un problema en ese momento, ese grano se deformó y terminó deformado. Podemos hacer 3 aplicaciones. Hay una manera de poder determinar también el porcentaje. Arriba del 5% ya podemos ir haciendo aplicaciones preventivas o curativas. Este es el muestreo, ¿verdad?, que se hace. Este es un muestreo, yo pienso que es práctico y muy útil porque se puede monitorear todas las enfermedades. Usted puede hacer 5 puntos de muestreo, son 50 plantas, 10 plantas por cada punto. Se para en un punto donde usted busca 5 plantas a la izquierda, 5 plantas a la derecha y se va a la bandola del tercio medio, cuenta el número de hojas totales, ¿verdad? Y usted determina, bueno, tenemos tantas hojas con roya, por ejemplo, 20 hojas con roya y tenemos 100 hojas en total, 20 entre 100 y usted ya sabe qué porcentaje de roya va a tener. Lo hace para
Para broca también cuenta el número de granos brocados, dice el número de granos brocados entre el número total de granos y ahí saca el porcentaje de incidencia de broca en ese momento. Aquí tenemos cómo se hace la trampa, ¿verdad? Para el control de la broca. Acá tenemos la pepena y repela y aquí aplicación. Algún triazol están aplicando acá para el control de la roya. Muy importante, muy bien. Vamos a ir de nuevo al calendario para no ir perdiendo el norte. Tenemos que el monitoreo de la broca se puede hacer siempre. Yo no tengo problemas en que lo haga siempre, ¿verdad? O sea, siempre se debe estar revisando la trampa cada 15 días después de que la colocamos. Pero en realidad, en nuestro momento más importante para revisión de la broca es entre los 90 y 120 días, para que usted verifique qué porcentaje de broca hay y usted ya sepa que en ese momento se puede hacer una aplicación de un control efectivo. Y el monitoreo de la roya, pues, como yo les venía comentando anteriormente, se debe hacer 60 días después el primer muestreo, después 90 días después 90 días después de floración el segundo muestreo, 120 días después el tercer muestreo, ¿verdad? Y todavía se puede hacer 180 días después el otro muestreo. Pueden hacer aplicaciones aquí, traten de no hacer aplicaciones cerca del periodo de cosecha, por lo menos dejen de tener unos 60 días de distancia a la cosecha para evitar que estos productos químicos que se apliquen vayan a terminar generándole daños en taza. Hay que ver el periodo de residualidad de estos productos, ¿verdad? Que se le llaman días a cosecha. Hay diferentes días a cosecha de diferentes moléculas, entonces con el agroservicio que lo atienda tiene que preguntar ese tipo de cosas. Manejo integrado de plagas y enfermedades, bueno, con el formato que le mostré en la presentación, usted puede determinar qué enfermedades se encuentran. O sea, este formato que tenemos acá le va a ayudar a usted tanto para saber de roya, de broca, de ojo de gallo, de antracnosis, ¿de qué más? De grillo indiano, bueno, y un montón de plagas y enfermedades. Usted puede ir monitoreando. ¿Y de qué le sirve? Bueno, primero, sabe en general qué porcentaje de las enfermedades y plagas existen. Y número dos, puede hacer aplicaciones localizadas. Si en el punto de muestreo A tiene una incidencia de roya del 10%, pero en el punto de muestreo número 5 no tiene, usted puede hacer una aplicación curativa aquí y una aplicación preventiva allá, para que ustedes vayan viendo que sí hay maneras de poder tener un control efectivo sin tener que hacer aplicaciones excesivas de productos químicos. Y bueno, ya avanzando el periodo de cosecha y post cosecha, ¿no? Cosechar el café maduro, ¿verdad? Ya saben ustedes, no pintón, no un café verde, un café maduro. Café que pueda tener ahí los 22 grados Brix, si no me equivoco. La despulpadora le va a trabajar mejor si usted coloca ese grano maduro, ¿verdad? No va a necesitar aplicar agua. Para aquellos que aplican un montón de agua, no se debería de aplicar agua. Realmente la despulpadora trabaja bien calibrada y limpia, y con un café maduro, el mismo mucílago hace que se despulpe perfectamente. El proceso de fermentación, que mañana van a hablar a detalle de todos estos temas de fermentación, que es un proceso muy importante en la tasa de excelencia, ¿no? Para adición de ácidos clorogénicos, ácidos alifáticos y un montón de compuestos químicos hablo químicos, ¿verdad? Pero realmente sí es una química orgánica, ¿no? Químicos orgánicos que van a introducirse dentro del grano para mejorar la calidad de la taza. El secado, ya se sabe usted que después del fermentado va el lavado y luego vamos a secar ese cafecito que tiene que salir al 12% de secado de su secadora solar, ¿verdad? Y acá abajo tenemos el almacenamiento, ahí tenemos una bolsa tipo GrindPro, y pues, ¿cómo se debe almacenar? Mañana lo van a explicar a detalle, solo comentarles que en realidad debería colocarse alrededor de 8 sacos por metro cuadrado en una tarima donde haya bastante aireación a 50 centímetros de distancia de la pared para que no haya mucha humedad. Una humedad del 60% está bien, dentro donde se va a conservar, y también 20 grados, 22 o 20 grados de temperatura, ¿verdad? 20-22, ahí puede oscilar para conservación de ese café. No colocar perfumes, no colocar jabón, no colocar ninguna compuesto aromático cerca, porque el café es higroscópico, absorbe los olores. Y bueno, vamos a terminar aquí. Vamos a ver, vamos a ir de nuevo a la tabla para que ya terminemos con el proceso
de cosecha y post cosecha. Ya vimos todo el tema de control de broca, control de roya, almacenamiento también, venta del café, usted ya tiene su comprador, ¿verdad? Y en el caso de los costos, hacer una estimación de costos. Voy a hacer acá en esta diapositiva un hincapié más o menos para la estimación de costos. Yo sé que ustedes son expertos en esto, ¿verdad? Pero más o menos para que tengamos una idea de qué es lo que se debe hacer con su bitácora. Debe estimar cuánto fue la inversión en su finca. Esto debe incluir todas las prácticas culturales, toda la inversión que usted hizo, compra de insumos, mano de obra, costo de combustible, fletes, etc. Si usted no tiene esto, no puede saber cuánto gana y cuánto pierde. Algunos de ustedes están trabajando con café y no saben cuánto ganan o cuánto están perdiendo. Deben de tomar una bitácora, no le lleven miedo, los números son fríos, pero es mejor estar claro de qué es lo que uno está haciendo para tomar decisiones. Esto es para tomar decisiones e ir mejorando. Tenemos una bitácora, llevamos toda esa información. Para saber cuál es la utilidad o ganancia neta por unidad productora, deberá restar la inversión en ese año menos el ingreso total que le genere la venta de su café. Es un ejemplo aquí bien práctico, ese ejemplo de utilidad es igual a 40.000 lempiras, por ejemplo, por manzana, que sería una ganancia bruta, menos la inversión, ¿verdad? Por año, que son unos 25.000 lempiras por manzana, y le queda una utilidad de 15.000 lempiras. ¿Qué les parece? Bueno, aquí termina mi presentación y me someto a las preguntas. Ingeniera Cibeles, díganme. Muchas gracias, ingeniero, por excelente presentación que nos acaba de dar. Es un tema muy, pero muy importante que debemos de tener todas estas prácticas muy claras que hay que hacer en el cultivo del café. Bueno, tenemos varias preguntas. Imaginará usted que tenemos un poquito el chat saturado de preguntas, pero escogimos dos. Una de la señorita Mariceli Soriano nos pregunta, ¿de qué manera saco la tierra? ¿De diferentes partes de la parcela o de un solo lado? Haciendo referencia al muestreo de suelo, me imagino yo. ¿Cuál es el nombre de ella, Cibeles? Ella se llama Mariceli Soriano. Hola. Hola, Mariceli, mucho gusto. Bueno, el muestreo se debe realizar de la siguiente manera. Usted se va a su finca, tiene que verificar que la unidad de muestreo sea uniforme, ¿verdad? Procurar que sea lo más uniforme posible, porque el muestreo, mire, el análisis de suelo es en función del trabajo de muestreo que se va a realizar. Yo les sabría decir que es más importante el muestreo que el análisis, pues porque si usted hace un mal muestreo, el análisis va a mentir. De repente no van a mentir los expertos en el laboratorio, sino los resultados, porque el muestreo no fue homogéneo. Primero, debemos verificar eso, ¿verdad? Que sea un área uniforme, lo más uniforme posible en tema de suelo, de relieve, etc. Número dos, nos vamos a ir a esa área, ¿verdad? Vamos a tomar 16 puntos para hacer las submuestras, se llaman submuestras para hacer la muestra. 16 submuestras en 16 puntos de la finca. Si la manzana tiene 16 tareas, haga una por tarea, no se la complique. Puede hacerlo en zigzag también, puede hacerlo, como dicen por ahí, donde caiga el daime. Usted lo puede hacer al azar, también no hay problema, pero verifique que el muestreo se realice donde terminan las bandolas, ¿verdad? En el área de goteo, mete el palín en esa zona a una profundidad de unos 30, 40 centímetros, que es más o menos el área donde el sistema radicular está en actividad, ¿verdad? Y hacemos un corte alejando las dos partes de las orillas, de los extremos, y tomamos la parte de en medio, lo mezclamos en un balde, esas 16 muestras. Eso lo hacemos por cada una de las muestras. Esas 16 muestras las mezclamos y posteriormente de esa mezcla, que lo hacemos con guantes o con bolsas, mezclamos bien toda esa muestra, eliminamos residuos así como, ¿qué le digo? Varitas o algunos residuos que están por ahí grandes, ¿verdad? Tomamos ese suelo, lo metemos, lo introducimos en una bolsa, la amarramos, la sellamos, rotulamos esa bolsa, colocamos cultivo, variedad de café, nombre del productor, nombre de la finca, altura, todo lo que usted pueda agregar
con respecto a la zona donde usted está, zona, departamento, etc. Usted coloca esa información en esa hoja informativa en la bolsa y luego esa misma bolsa la va a introducir en otra bolsa para no dañar la hoja informativa, porque hay quienes agarran el papelito ese y lo metan donde está el suelo. O sea, no es así, se va a ensuciar esa hoja informativa y se va a dañar. Entonces tomamos eso, lo metemos en otra bolsa y lo podemos enviar por cargo express, por un montón de empresas de encomienda, se lo llevan de un solo a la FIA, en la FIA lo reciben en el laboratorio, usted llama, los números están ahí en Google, usted busca el número, llama, mire, estoy mandando una muestra tal, con estas especificaciones, por favor envíenmelo al correo los resultados, yo le voy a hacer los pagos si usted quiere en línea, ellos le mandan la cuenta, usted deposita y le mandan al correo los resultados. Y el resultado nos los manda a nosotros y aquí le podemos trabajar un análisis de eso, un plan de fertilización, ¿verdad? Para que usted pueda tenerlo o si tiene por ahí algún técnico que le ayude perfectamente. Eso sería la dinámica. Espero haber contestado su pregunta. Bueno, muchas gracias, ingeniero Julio. Vamos a ir a una pregunta más acá del chat y luego vamos a ir a una participación en vivo. Nos pregunta Walter Chavarría. Si tenemos una buena fertilización después de la cosecha, ¿es muy probable que la roya no haga tanto daño en la planta o siempre le afecta? Muy buena pregunta. Es importante tomar en cuenta que la planta de café, como los seres humanos también, ¿verdad? Somos del reino animal, el del reino vegetal, también nos defendemos. Si la planta de café no se defendiera, pues no estuviera todavía aquí, ¿verdad? Con tantas plagas y enfermedades que se la quieren comer. Si una planta de café no está bien alimentada, esa planta de café va a bajar sus defensas. Esas defensas que son conocidos como fitoalexinas o compuestos también, ¿verdad? Que ayudan, por ejemplo, los aminoácidos como la lisina o la glicina betaína, que son compuestos orgánicos o aminoácidos que tiene la planta para regular problemas de estrés, exceso de temperatura, disminución de temperatura. Ella produce estos compuestos que son muy caros para ella producirlos, por eso los aminoácidos, una planta está estresada o de repente usted aplicó un herbicida y la dañó, los aminoácidos son muy buenos para desestresarla porque le está entregando ya aminoácidos listos para que ella los absorba y pueda defenderse o desestresarse. Si nosotros tenemos bien nutrida la planta, bien fertilizado, bien manejado ese cultivo, las probabilidades de que la planta sea afectada, no le voy a decir que es un cero, pero mejora o incrementa. Va a depender también, por ejemplo, plantas como los catimores, ¿sí? ¿Cómo se llama? El Empira y el Café 90 o el Sarchimor, el Parainem. Tienen genes de resistencia por el híbrido de Timor contra la roya. Pero si está mal nutrido, sus defensas bajan y por lo tanto la roya avanza y puede afectarlos fuertemente. Claro, hay variedades de café, ¿verdad? Como, ¿qué le digo yo? Variedades arábicas puras, ¿verdad? Que de repente, pues aunque usted lo alimente bien, difícilmente va a poder defenderse porque la roya es muy agresiva. Ahora hay muchas razas de roya también. Y lastimosamente, aunque lo alimente bien, no, su potencial genético no le da, pero es por una condición genética. Pero si usted nutre bien el café o cualquier otra planta, usted va a obtener una planta más resistente, una planta que se defiende mejor y una planta que le va a poder dar una mejor producción. Eso sería la respuesta, Cibeles. Espero haber contestado la pregunta por ahí. Para mí estuvo excelente, excelente esa respuesta, ingeniero. Ingeniero, tenemos ya la última participación para cerrar, culminar esta noche que fue muy exitosa con esta presentación. Le vamos a dar la palabra a un chico acá con el nombre de Francisco Marroquín, ya que tiene levantada la mano y me imagino que quiere participar. Francisco, lo vamos a habilitar acá para que reactive el audio. Hola, Francisco. Hola, Francisco, ¿lo escuchamos? Pues hola, buenas tardes. Muy buenas. Buenas tardes, ¿me escucha? Perfectamente, Francisco, lo escuchamos. Pues mi pregunta
Disculpe, creo que no me da buena señal. Sí, se entrecorta. ¿De dónde nos llama, Francisco? Puedes comentarle. Sí. Con respecto a la roya, ¿cuál sería una buena observación para realizar un cronograma para las aplicaciones de fungicida? Muy bien, Francisco, muy buena pregunta. Nosotros tenemos una clase que se llama Enfermedades en el cultivo de café. Recomiendo que vayan, ¿verdad?, a la página en YouTube para que la vean. Ahí explico a detalle cómo se debe hacer, pero a grosso modo le voy a dar una explicación, ¿verdad? Después de la floración, más importante que usted tenga, recuerde que nosotros tomamos desde la antesis, que es la apertura de la flor. Cuando usted mire ya esa abundancia de flores en su café, desde ahí usted debe tomar en cuenta el punto de partida y 60 días después usted debe hacer un muestreo. Verificar que en ese muestreo tengamos menos al 5% de incidencia de roya, porque el grano está en una etapa de desarrollo y en la etapa 1 es importante el control, pero en la etapa 2, que es cuando el grano está absorbiendo la mayor concentración de nutrientes, hay muchos procesos bioquímicos que se están dando ahí, no puede quedarse sin carbohidratos. Por lo tanto, la roya en ese momento no puede estar molestando. Usted debe tener 60 días después de la floración, hacer ese muestreo y según ese muestreo, si le dice que tiene un 5% de roya, usted puede hacer una aplicación de un producto preventivo, ¿verdad? Puede ser un producto que sea de contacto, no necesariamente sistémico, pero si usted tiene un porcentaje arriba del 5%, lo recomendable es que usted haga una aplicación de un producto sistémico. En esa clase yo explico a detalle cómo trabaja un producto sistémico que se va por los haces vasculares, xilema y floema, y en el caso de los triazoles, ¿no?, que es una molécula extraordinaria porque se mueve tanto acropetal como basipetal en toda la planta, elimina cualquier espora que esté dentro del mesófilo empalizado de la hoja. Y obviamente las esporas que están afuera, porque las esporas que están afuera ya es una esporulación producto de que están conectadas a la parte de adentro de la hoja. Entonces el triazol las elimina. 60 días después, ¿verdad? Usted hace muestreo, hace la aplicación del producto. Luego, 90 días después de la floración, o sea, ya tenemos 60, luego nos vamos a los 90 días, vuelve a hacer otro muestreo y si es necesario, vuelve a hacer otra aplicación. Y luego, a los 120 días, vuelve a hacer otro muestreo y vuelve a verificar y vuelve a hacer una aplicación si es necesario. Esos muestreos son importantes para que ustedes puedan saber qué producto aplicar y es importante también para saber si se debe aplicar. No es porque me dijo el vecino o porque en esta época nosotros tenemos la cultura de hacerlo, no. Debe hacerse con sentido técnico, ¿verdad? En este caso es partiendo de la floración. 60 días después muestreo, ahí se decide si se aplica o no. 90 días después muestreo, ahí se decide si se aplica o no. Y 120 días después muestreo, y ahí se decide si se aplica o no. Hay otros que se van hasta los 180 días, ¿verdad? Bueno, también eso va a depender de lo largo que dure la molécula en la planta, porque pues no podemos arriesgar la cosecha, pero más o menos esa es la explicación. Los productos a usar, ¿verdad? Se utilizan mucho azoxitrovin, ciproconazol, epoxiconazol, y por ahí hay muchos otros triazoles que son muy buenos. En esa clase de enfermedades yo les explico a detalle qué productos son los que se deben utilizar, cuáles son los que tienen los mejores controles. Espero que les sirva, Francisco. Excelente, muchas gracias. Bueno. Bueno, Cibeles. Bueno, ingeniero Julio, muchísimas gracias por esta gran capacitación que nos acaba de brindar esta noche. Y bueno, ya estamos sobre tiempo. Le agradecemos a todas las personas que quedaron hasta esta hora con nosotros. Muchísimas gracias. Les deseamos feliz noche y esperamos grandemente que mañana nos acompañe en otro tema muy interesante que nos estará dando la compañera Suani Soto. Ingeniero, pues le doy la palabra a usted para que ya nos despidamos de la audiencia. Feliz noche. Bueno, muchas gracias, Cibeles. Gracias, muchachos, por acompañarnos siempre. Yo sé que pues de repente están cansaditos porque a veces venimos del trabajo, de la universidad, del colegio, ¿verdad? Y venimos a conectar acá. Pero créanme que todas estas cápsulas de conocimiento que se les brinda son de mucha ayuda, ¿verdad? Y hay muchas personas que nos escriben siempre a través del chat. Les recuerdo que llenen su asistencia, siempre acuérdense de enviarnos la foto. Miren,
Me han estado preguntando cómo se debe enviar esa fotografía. Haga una selfie si tiene su pantalla aquí y con su celular que se vea la pantalla y se vea usted. O ponga al amigo, al novio, al vecino, al esposo, a que le tome la fotografía para que usted pueda salir. La idea es que salga usted y salga la cámara, no solamente aquí la pantalla, sino usted, porque vamos a hacer un video al final, en la graduación, ¿verdad? Un video donde ustedes aparecen ahí. Y así que, bueno, esperamos que nos manden esa foto. Les recuerdo que mañana a la misma hora por el mismo canal vamos a tener la clase. Si no pudo verla hoy, entre mañana o hoy en la noche a YouTube. Ahí va a estar la clase ya lista. Llene su asistencia, también le sirve, aunque no esté hoy acá. Y de repente algún amigo no pudo entrar, entre a YouTube, en diferido puede ver esa clase, llene la asistencia y listo. Bueno, por mi parte es todo. Gracias por haberme escuchado y por haber estado con nosotros. Así que los esperamos el día de mañana, jóvenes cafecultores. Bendiciones.